un pequeño conversatorio, charla, en donde estaremos hablando un poco lo que es el FES, ¿verdad? Que es el Fondo Especial para la Educación Superior, en donde nos estará acompañando el invitado, don Eli Feinzer, a quien le damos la más cordial bienvenida. Entonces, don Eli, le vamos a brindar un espacio para que, por favor, nos ayude un poquito explicándonos y aclarando algunos temas, y posteriormente pasaremos a una sección de preguntas que tenemos unas preguntas ya formuladas que nos han estado enviando, y formularemos también preguntas y responderemos de algunos de los presentes si así lo desean ellos. Entonces, bienvenido y les cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento al Club de Economía por la invitación. Para mí es un placer estar nuevamente por acá. Hace, ¿qué? 10 días estuve, ya no me acuerdo. 15 días. Y bueno, empezar haciendo el comentario, aunque hay pocas personas aquí, ¿verdad? Que uno no pasa desapercibido de las cosas que suceden. No deja de llamarme la atención que porque alguien se atreve a invitarme a mí a una universidad pública a darme un pereque. Bueno, la verdad es que lo entendí, lo vi en Twitter, pero ni entendí de qué se trataba la oposición a que yo venga a hablar aquí sobre el FES. Creo que una casa de enseñanza tiene la obligación prácticamente de fomentar el debate, de cuestionar, de eso se trata la educación. Así se logra el crecimiento, así se logra el avance, cuestionando el conocimiento, ¿verdad? De manera que sí, ciertamente no vengo a presentar una posición acerca del FES que sea la más compatible con la de las universidades públicas, pero tampoco probablemente sea tan mala como la gente se lo imagina, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hablar un poco acerca del FES. El título que le pusieron los compañeros del club fue Si es justo. No sé si esa es la mejor manera de enmarcarlo. Me pareció interesante, me pareció provocativo, pero creo que hay que pensar en muchas aristas más, ¿verdad? Es eficiente, está bien asignado, se gasta bien, ¿para qué sirve? ¿Para qué debería servir? ¿Verdad? Así que vamos a hablar de algunas de esas cosas. ¿Cómo surge el FES? Bueno, en el año 1988, hace 31 años, hubo una huelga de universidades en noviembre de ese año, y bueno, aquí en la noticia que tienen a la izquierda, que es del 2 de noviembre del 88, dice: universidades estatales se declaran en paro, y el paro era precisamente para forzar al gobierno a darles un mecanismo permanente de financiación. Ahí está la noticia, una semana después, el 9 de noviembre, dice: universidades obtienen financiamiento permanente. Y entonces, antes de esto existía un fondo para la educación superior, no se llamaba especial, nada más se llamaba Fondo para la Educación Superior, pero no tenía un financiamiento fijo, ¿verdad? Entonces, podía ser que un año dieran una cantidad y al año siguiente dieran menos y otro año dieran el doble. No había como una metodología. ¿Qué fue lo que resultó de esta huelga del año 88? ¿En qué consistía este acuerdo, este financiamiento permanente que se le dio a las universidades estatales por medio del FES? Primero, era un fondo que en el 88 fue de 5.100 millones. Para que lo pongan en perspectiva, hoy en el año 2019 fueron 501.000 millones de colones, ¿verdad? Prácticamente 100 veces más. Pero ciertamente del 88 para acá ha habido mucha inflación acumulada, así que no es que creció 100 veces en términos reales, pero sí ha habido un crecimiento muy significativo. Entonces, el acuerdo que se logró en el 88 era que esos 5.100 millones de colones se iban a mantener constantes en términos reales. O sea que una vez que usted le quita la inflación, usted pueda comprar la misma cantidad de bienes y servicios con el dinero que le queda, ¿verdad?
básicamente lo que se acordó fue hacer un ajuste por inflación. Curiosamente, la fórmula que se adoptó en ese momento contemplaba la inflación pasada y la inflación futura. Y esto a uno como economista se le cruzan los cables, ¿verdad? Porque es básicamente contar 2 veces la inflación, ¿verdad? ¿Por qué la inflación pasada? Bueno, si en el 88 el fondo eran 5.100 millones y durante el 88 se acumuló una inflación, digamos 15% o 20%, porque en aquellos años la inflación era bastante grande, entonces era lógico que para el 89, si usted quería preservar el poder adquisitivo del fondo, le diera los 5.100 millones más lo que se acumuló de inflación. Claro, en el sector público nunca nadie pierde, lo único que pierde es el contribuyente, la persona que paga los impuestos y financia estas cosas, ¿verdad? Entonces hicieron una fórmula donde se le actualizaba el poder adquisitivo con la inflación pasada y se inflaba el poder adquisitivo con la inflación futura. O sea, si para el 89 esperaban otro 15%, entonces ahí va otro 15% metido. Y por eso es que el Fondo para la Educación Superior empezó a crecer exponencialmente. Se acordó que el 10% del fondo se iba a distribuir entre las universidades de acuerdo a cuántos recursos generaban ellas autónomamente, ¿verdad? Porque se acordó, ¿verdad?, que los recursos se iban a repartir de acuerdo al tamaño relativo de las universidades. Y ahora lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero como la Universidad de Costa Rica es por mucho la más grande y el tecnológico es casi, bueno, solo la UNED es más pequeña, ¿verdad? Entonces a la Universidad de Costa Rica le tocan 5 veces la cantidad de dinero que le toca al tecnológico. Entonces se reservó un 10% pensando en que si tal vez el tecnológico podía generar investigación con un valor de mercado que la pudiera ir a vender, y entonces si generaba más recursos propios, de ese 10% le iba a tocar una tajada un poquito mayor. Y esto era para que, entonces, digamos, que no se mantuviera congelado ese porcentaje o esa distribución del fondo a lo largo de los años. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Claro. Sí. Gracias. Por supuesto, eso acordaron los rectores, pero también salen a decir que para las universidades es imposible generar fondos. Esta noticia es también de noviembre de 1988, 4 de noviembre de 1988. Esta noticia habría que leerla, porque básicamente lo que ellos dicen es que si las universidades se ponen a vender servicios o si se ponen a vender investigación, básicamente, en otras palabras, estarían prostituyendo la misión de las universidades. A contrapelo de lo que sucede en todo el mundo avanzado, donde las universidades, de hecho, producen conocimiento relevante, no solo para su sociedad, sino relevante para el mundo entero, y ese conocimiento tiene un valor, tiene un precio, porque alguna empresa llega y dice, uy, eso que desarrollaron ahí me interesa, yo puedo mercadearlo, estoy dispuesto a pagar $1 millón por eso, o 100 millones de dólares por eso, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes revisan los presupuestos de universidades de avanzada, usted revisa el presupuesto de MIT, por ejemplo, el Massachusetts Institute of Technology, el TEC de Massachusetts, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de que ellos, ahora no recuerdo los porcentajes, pero un muy alto porcentaje de su presupuesto proviene de la venta de conocimientos, de la venta de tecnología y de servicios. Otro porcentaje alto, curiosamente, en las universidades de Estados Unidos, proviene de donaciones. Los estudiantes que van y estudian en las universidades y después tienen una carrera exitosa y hacen dinero, tienen la costumbre de donarle dinero a las universidades. Incluso muchas veces lo hacen simplemente por ver su nombre en un edificio, ¿verdad? Y a veces parece una competencia aquello, ¿verdad? Empiezan a aparecer edificios en las universidades, pero no como aquí. Aquí empiezan a aparecer porque nos endeudamos con el Banco Mundial nos prestó la plata para hacer los edificios. Allá uno va y ve que de pronto aparecen nuevos edificios y el nuevo edificio tiene el nombre de algún exalumno o algún millonario que se ha beneficiado de los servicios que da la universidad, ¿verdad? Entonces generan una proporción importante de los recursos, incluso las universidades estatales gringas, no solo las universidades privadas,
Incluso las universidades estatales generan una proporción importante de sus ingresos autónomamente, no dependen ni de la matrícula, que es excesivamente cara en Estados Unidos, por cierto, no dependen ni de la matrícula ni de las transferencias del Estado, ¿verdad? Por lo menos no dependen en su totalidad de las transferencias del Estado. Así que se comprometieron a generar recursos propios, pero ellos mismos dicen que no se puede. Y no es que no se puede, esto es, no se nos pega la gana generar los recursos, porque tenemos esta concepción virginal, idealista de una educación totalmente desligada de la realidad, totalmente desligada de las necesidades de la sociedad, donde si queremos graduar 5.000 sociólogos al año, los graduamos y los contratamos en la misma universidad porque no hay otro lugar donde contratarlos, ¿verdad? Entonces usted ve la Universidad Nacional y gradúa sociólogos y trabajadores sociales, y la Universidad de Costa Rica gradúa economistas y abogados, que no servimos para nada, ¿verdad? O sea, ya hay demasiados en el país, ¿verdad? Y un poquito de ingenieros. Si usted viene al tecnológico y gradúa poquitos ingenieros porque es una universidad pequeña, pero proporcionalmente un montón, ¿verdad? Y no sé si ustedes han oído que se supone, los rectores dicen que el FES tiene que ser un 1,5% del PIB. Me imagino que han escuchado la cifra. La primera vez que se liga el FES al PIB fue en la negociación del FES para el 2011. Las negociaciones usualmente se hacen por periodos de 5 años, ¿verdad? Entonces, en la del 2011 es donde por primera vez se liga el presupuesto de las universidades a que sea un porcentaje fijo del PIB. Con esto les quiero decir dos cosas, o algunas cosas. Uno, no es cierto que sea constitucional. Ustedes van a oír a los rectores de las universidades, en especial a mis dos queridos amigos, don Henry Jensen y don Alberto Salom, llenándose la boca, diciendo que es constitucional, que no se puede tocar porque está en la Constitución. No, no está en la Constitución. La Constitución, la única universidad que está garantizada constitucionalmente es la Universidad de Costa Rica. Después en la Constitución se habla de que al Estado le corresponde financiar a la Universidad de Costa Rica. Y en algún momento se le metió una reforma a la Constitución donde se dice que el Estado deberá financiar también a las demás universidades estatales. Pero no habla de porcentajes, no habla de cuáles universidades, nada más dice la educación superior, ¿verdad? Entonces, no es cierto que el 1,5% venga de la Constitución, viene de una negociación que era por 5 años y que perfectamente a los 5 años, si el gobierno que había en el 2016 hubiera tenido la convicción, que no, por supuesto no la tenía, hubiera dicho, señores, hasta aquí llegamos, no más 1,5%, o vamos a buscar otra fórmula de asignar los recursos, sobre todo pensando en lo que ha pasado con la educación pública costarricense. Los expertos, yo no soy experto en educación, yo soy economista, los expertos en educación señalan que la distribución, la asignación de recursos en Costa Rica es no solo ineficiente, sino que además es injusta. La proporción que se le asigna a las universidades va en detrimento de la calidad de la educación secundaria, primaria y preprimaria, en alguna medida estruja el presupuesto de esos otros niveles de la educación, sobre todo cuando usted considera que en esos niveles de educación usted tiene más de 1 millón de estudiantes y en el nivel de la educación superior usted tiene, no sé si llegamos a 100.000 estudiantes en las universidades estatales del país, ¿verdad? Entonces hay una desproporción en la cantidad de recursos que se asignan. Ella me está haciendo el cálculo. Solo la Universidad de Costa Rica tiene 45. Sí. Y la nacional debe andar por 25 a 30. Sí. No llegamos a 100.000. No llegamos a 100.000 entre las universidades estatales. Entonces, si ustedes leen el estado de la nación y sobre todo el estado de la educación, y ojo, no soy yo el que lo dice, el estado de la educación es escrito por académicos de la UCR, ¿verdad? O académicos asociados a la UCR y a otras universidades, reconocen que esa asignación de recursos va en detrimento de la calidad de la educación,
y es uno de los motivos, no el único ni el principal, pero es uno de los motivos por los cuales la educación costarricense no logra mejorar, a pesar de que se duplicó la inversión en educación pública del 4% a mediados de los años 90 hasta el 8% hoy en día. O sea, duplicamos como proporción del PIB lo que se le destina a la educación pública, pero no logramos ni que mejore la educación, ni que la educación universitaria sea más pertinente, ni que se generen los profesionales que las empresas requieren, etc. Algunos datos interesantes. Estos son promedios para el periodo 2013 a 2017. ¿Cómo se financian las universidades estatales? Bueno, el FES representa básicamente 2/3 partes de los ingresos de las universidades. Y entonces uno diría, uy, qué bien, ya hay una tercera parte que no se genera por el FES. Bueno, vamos por partes. Ingresos autogenerados, venta de servicios, alquiler de salones, lo que sea, publicidad que pongan en las vallas, lo que sea, todo. Ingresos autogenerados, 9%. El préstamo del Banco Mundial, que ya mencioné, con el cual llenaron de edificios, sobre todo la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, aquí también, el préstamo ese representó el 8% de los ingresos de las universidades. Y el resto, 16-17%, proviene de otras leyes. O sea que las universidades, además del FES, tienen ingresos asignados por otras leyes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que hay un 82% viene del presupuesto nacional. Una parte por el FES y otra parte por otras leyes que les crean destinos específicos. 8% viene del préstamo del Banco Mundial, y el préstamo del Banco Mundial lo pagamos todos los costarricenses, estudiemos o no estudiemos en las universidades, ¿verdad? Como mínimo tienen la garantía estatal en caso de que las universidades dejen de pagarlo, y menos del 10% son ingresos autogenerados. Con algo muy curioso, voy a avanzar un tirito a la siguiente línea y me devuelvo. Como les decía, veamos la línea de arriba, el FES este año fueron 501.154 millones de colones. ¿Okay? Pero veamos cuánto fue el superávit en el 2017 y en el 2018. 139.000 millones de colones, 28%. 28% del monto actual. Para el 2017 probablemente era más del 30%, porque el monto del FES era menor. En el 2018, 175.000 millones de colones. El superávit. O sea, esta es la plata que les ingresa a las universidades y no gastan. ¿Okay? Yo no voy a ser tan incauto de criticar el superávit, porque es muy posible que parte de ese superávit está comprometido para inversiones de largo plazo. Si usted tiene un plan para construir un complejo de laboratorios en tecnología nuclear, qué sé yo, y eso le puede llevar 5 años construirlo, o le puede llevar 5 años de ahorrar para poder construirlo, ¿verdad? Entonces, no todo el superávit es una mala señal, pero evidentemente debe haber un buen montón de subejecución que simple y sencillamente es plata que se embolsa, cosa que le permite a rectores como Henry Jensen, que el año pasado o antepasado, ya no recuerdo, llegó final de año y tenía unos días encajonados ahí entre las vacaciones oficiales y el tiempo que él se quería ir de viaje, y decretó 5 días regalados a todos los trabajadores de la universidad. Cerraron la universidad, digamos que 15 días, 10 le rebajaron de vacaciones y 5 se los regalaron. O sea, se los regalaron lo pagamos con el FES, ¿verdad? Lo pagamos todos los costarricenses. Entonces, ese tipo de abusos suceden constantemente en las universidades. El FES este año fue 501.000 millones de colones, como les decía. Esto ya después de que los diputados le habían rebajado algo así como 10.000 millones de colones. Ahora no me acuerdo cuál fue el motivo del pleito, pero básicamente los diputados dijeron, como las universidades hicieron algo, en represalia les vamos a rebajar 10.000 millones de colones. Mal por todas partes. 501.000 millones de colones. ¿Cómo se distribuye? Bueno, a la UCR le toca prácticamente el 58%,
con eso pueden graduar un montón de abogados que entraban en todo lo que sucede en el país, pueden graduar un montón de economistas que solo servimos para enredar las cosas, ¿verdad? Y proporcionalmente muy poquitos ingenieros y gente en las ciencias y en las tecnologías, que son las áreas que hoy demanda el mercado laboral. La UNA recibe el 23%, el tecnológico recibe el 11%, la UNED recibe el 7,51%, y la UTN, la Universidad Técnica Nacional, recibe casi el mismo monto que la UNED, pero por fuera del FES. Ahí los rectores hicieron un trinquete porque cuando negociaron el presupuesto no habían admitido a la UTN todavía en CONARE, entonces agarraron y dijeron no, ese 1,5% es solo para las 4 universidades. Ojo, la UTN ya existía en el 2011, cuando se negoció el porcentaje del PIB, ¿verdad? Pero a propósito dijeron no, la UTN no es parte de CONARE para poder ir a negociar una tajada más grande para las 4 universidades. La Constitución, como les decía, lo único que dice es que el Estado tiene que fondear a toda la educación superior, y toda la educación superior debería incluir no solo a la UTN, sino también a los colegios universitarios, que son estatales o paraestatales, ¿verdad? Pero bueno, estos porcentajes que ustedes ven ahí son prácticamente los mismos desde 1988, eso no ha variado gran cosa. El FES se diseñó para congelar en el tiempo el tamaño relativo de las universidades. Como la de Costa Rica era la más grande, recibe la tajada más grande, de hecho recibe 5 veces lo que recibe el tecnológico, ¿verdad? Y como el tecnológico era pequeño, se quedó pequeño, ¿verdad? Estuve toda la tarde tratando de pensar en, hay algún, pero se me fue cuál es, algún tipo de animal que como que la madre o los padres escogen cuál de sus hijos de la camada cuáles se ven más fuertes y los alimentan más, y entonces esos animalitos son más grandes que sus hermanitos, no los matan, simplemente les dan menos comida, y de pronto usted tiene de la misma especie unos bichos grandes y unos bichos pequeños, ¿verdad? Y más o menos eso fue lo que hicieron ahí con el FES. Esto nuevamente a contrapelo de todo lo que es recomendable en educación. En educación usted quiere flexibilidad, usted quiere que si usted tiene varias universidades que compitan entre ellas para atraer a los alumnos, que no estén limitadas a la cantidad de alumnos que pueden atraer porque tienen un presupuesto limitado. ¿Cómo compiten las universidades? Por calidad. La universidad que le garantiza, no le garantiza, nadie le garantiza nada. La universidad que le da a usted una más alta probabilidad de conseguir un empleo bien remunerado al terminar la carrera, esa es la universidad que va a preferir la gente, ¿verdad? Si la universidad enseña carreras relevantes para el mercado, va a tener un mejor porcentaje de empleabilidad de sus graduados. Esa es la universidad que va a buscar la gente. Ahora, no tiene que haber solo una universidad. Idealmente, cuando hay competencia, todas las universidades empiezan a ajustar a eso. Pero no, aquí en Costa Rica decidimos congelar en el tiempo. La foto de aquel momento quedó congelada en el tiempo per secula seculorum. Y entonces, hoy en día, ¿cuál es la universidad que más buscan las empresas para hacer convenios de investigación, para hacer convenios de formación, para poder contratar personal? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, estamos aquí sentados en ella. Bueno, ustedes están sentados, yo estoy de pie. El tecnológico es la universidad a la que más se acercan los Inteles y las empresas del mundo que vienen a Costa Rica a buscar graduados y además a pedirles que diseñen programas educativos que contengan los conocimientos que se necesitan o las habilidades, que desarrollen las habilidades que se necesitan hoy en día para los mercados mundiales, para los mercados globales, ¿verdad? Pero sigue estando el tecnológico amarrado a no crecer de ese porcentaje. Entonces, yo, si bien tengo severas críticas al FES, a cómo se maneja, a cómo se calcula y a cómo se distribuye,
yo no soy un proponente de eliminarlo, yo no soy un proponente de dejar a las universidades sin financiamiento. Sí soy un proponente de poner a las universidades a sudar para conseguir los recursos, no a que les caigan regalados a principio de año sin mayor esfuerzo, ¿verdad? Pero yo soy proponente de un modelo en el cual probablemente instituciones como el tecnológico recibirían una mayor proporción, una mayor tajada de los recursos, comparado con otras universidades que han decidido quedarse estancadas en la enseñanza de las ciencias sociales. Y ojo, yo no estoy diciendo que no se deba estudiar ciencias sociales, yo soy economista, y por más que a muchos economistas les gusta decir que la economía es una ciencia exacta, no, la economía es una ciencia social. Pues no estoy diciendo que no se deba estudiar ciencias sociales, pero un país que tenga una estrategia de desarrollo hoy, en pleno siglo XXI, debería estar promoviendo la educación en las ciencias, en la tecnología, en las áreas matemáticas, que son las que están moviendo el desarrollo del mundo. La misma UTN, que lo que prepara es gente de nivel técnico, digamos, para universitario. La UTN podría estar formando a decenas de miles de jóvenes con carreras relativamente cortas de 1 o 2 años que se están demandando muchísimo en el mercado y que no lo hay, y nos podría ayudar a resolver los problemas de desempleo que tenemos en este país, donde el 90% del desempleo tiene que ver con personas que no tienen las habilidades necesarias, los estudios necesarios, los conocimientos necesarios para poder aspirar a unos de los pocos trabajos que están generando las industrias más avanzadas en materia tecnológica de conocimiento, que usualmente son las de zona franca, ¿verdad? Entonces, el desempleo entre los jóvenes ingenieros que dominan idiomas y todo lo demás es prácticamente cero. El desempleo entre los jóvenes que apenas terminaron la secundaria, no sé la cifra exacta, pero puede andar por el 15%. El desempleo entre los jóvenes que ni siquiera ni siquiera terminan la secundaria, anda por encima del 20-25%, ¿verdad? Entonces, una universidad técnica podría llenar buena parte de ese hueco, pero ahí la tienen congelada, ni siquiera metida dentro del FES. En otras palabras, el criterio que se utiliza para distribuir el FES hoy en día es un criterio histórico. Lo que se veía en 1988, el tamaño relativo de las universidades, se conservó, ¿verdad? ¿Cómo deberían de distribuirse los recursos de un fondo para la educación superior? Bueno, primero por criterios de desempeño, y el primero de ellos por calidad de la educación, ¿verdad? ¿Cómo mide usted la calidad de la educación? Ojo, aquí hay que traer y contratar expertos en educación, yo no lo soy, pero de lo que yo leo, esto es lo que puedo decir, ¿verdad? En primer lugar, usted tiene que medir la pertinencia. Usted puede dar el mejor curso de filosofía kantiana del mundo, pero ¿cuántos doctores en filosofía especializados en Kant van a encontrar trabajo en el mundo? ¿Verdad? Además, probablemente el trabajo está en Alemania y se graduó de la UCR y no habla ni papa de alemán, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace ese doctor en Kant para irse a trabajar a Alemania? Entonces, la pertinencia, que lo que enseñe la universidad resuelva, uno, los problemas de la sociedad, y dos, y más importante, los problemas de los estudiantes que se matriculan. La empleabilidad, bueno, tiene mucho que ver con lo anterior, ¿verdad? Usted tiene que medir, si usted tiene una universidad, puede ser que la universidad esté dedicada a enseñar ciencia y tecnología, pero nadie resulta, o sea, sus estudiantes no consiguen empleo, probablemente es porque la calidad de la educación es bien mala, ¿verdad? Porque usted contratará a 3 o 4 alumnos de esa universidad, y cuando se da cuenta de que no saben, pero ni cómo despejar una matriz, no los vuelve a contratar, no vuelve a contratar a nadie de esa universidad, ¿verdad? Investigación, nuevamente, que la investigación sea relevante, y para esto hay muchos indicadores. ¿A dónde se publica la investigación? ¿Se publica en la revista de cocina de la tía Florita o se publica en algún journal
de los reconocidos internacionalmente por la calidad de la investigación que ahí se publica. ¿Son artículos que publica el profesor en La Nación o son artículos que publica un doctor en el Lancet? ¿Verdad? Hace una diferencia significativa. Y por supuesto también tiene que estar ahí incorporada lo que es la colaboración industria-academia. No hay mejor manera para una universidad de garantizarse la pertinencia de lo que está enseñando y la relevancia de lo que está enseñando que tener convenios con la industria. Y convenios con la industria no es simplemente que venga una empresa al tecnológico y diga diséñeme un curso en una carambada súper especializada que solo a mí me va a servir. Esa es la parte comodidosa de esa colaboración. Se trata de establecer laboratorios de investigación o establecer programas de investigación en los laboratorios ya existentes que permitan desarrollar tecnologías de punta, conocimiento científico de punta que tenga un valor comercial para que ya sea esa empresa lo explote y le pague royalties a las universidades, que es un modelo que se utiliza, o que la universidad pueda vender esa tecnología y conseguir dinero nuevamente para financiar sus programas de estudio, sus programas de investigación. Tiene que haber incorporado dentro de esto procesos de mejora continua. No queremos que se estanquen las universidades en lo que hacían hace 30 años, sino que haya procesos verificables de mejora continua que permitan decir, bueno, sí, estoy asignándole dinero por lo que está haciendo hoy, pero también tengo un ojo puesto en lo que está planeando hoy para dentro de 10 años, porque para allá vamos y necesito que esta universidad se mantenga allá en la frontera del conocimiento, ¿verdad? Desarrollando tecnologías y programas relevantes. Hay una idea que quería comentar, estoy seguro que se me está quedando por fuera, se me olvidó. Hay una propuesta que hizo el KDI, el Korean Development Institute, como la Agencia de Desarrollo de Corea, que vino y hizo un análisis, bueno, de un montón de carambadas y tiene un capítulo donde habla sobre cómo mejorar la calidad de la educación superior en Costa Rica. Y entre las cosas que dicen es, Costa Rica es un país único en el mundo, y no en un buen sentido, único en el sentido de que le dan un montón de plata a las universidades y no les exigen accountability, o sea, no les exigen rendición de cuentas. Las universidades no tienen que explicarle al gobierno, por la mal pretendida autonomía, las universidades no tienen que explicarle al gobierno en qué se usó el dinero o qué resultados rindió esa inversión que se hizo en ellas, ¿verdad? Entonces el gobierno puede desarrollar una política pública de desarrollo tecnológico que involucre un cierto desarrollo académico que lo acompañe, y las universidades pueden simplemente decir, está violando mi autonomía, yo no tengo por qué ser parte de esa política de desarrollo tecnológico y por lo tanto voy a seguir dando cursos de sociología y trabajo social, ¿verdad? Que es en efecto lo que sucede en Costa Rica. Esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No puede ser que el concepto de la autonomía, que está mal interpretado y está mal entendido, esté por encima de los conceptos de interés nacional. El dinero es de todos. El dinero proviene de los impuestos. Porque hasta el que viene del Banco Mundial proviene de los impuestos, porque el día que se paga con los impuestos. El dinero proviene de todos los ciudadanos. Si el Estado no puede decidir cómo usar ese dinero, cómo invertir ese dinero para mejorar la calidad de la educación, para hacerla más pertinente, para hacerla más relevante, entonces la autonomía universitaria no sirve para un carajo, ¿verdad? La autonomía está mal entendida. La autonomía tenía que ver con el concepto de la libertad de cátedra. Y libertad de cátedra quiere decir que si yo soy economista, si yo quiero llegar y enseñar teoría keynesiana, nadie me puede decir que no, porque solo deberíamos de enseñar teoría monetaria o escuela neoclásica o lo que fuera. No, yo enseño lo que yo considero que le tengo que enseñar a mis estudiantes. Pero eso no quiere decir que no pueda la universidad o no deba la universidad ofrecer carreras y diseñar currículums de esas carreras, sílabus de los cursos, para
que lo que se enseña sea pertinente y relevante para el desarrollo de la sociedad. Sí, ahí, bueno, entre lo que menciona ya el KDI, el Korean Development Institute, una idea y empezar a asignarlo con base en criterios como estos que estoy yo mencionando aquí. Pero segundo, ellos dicen, se supone que se iba a asignar a las universidades según cómo generaran sus propios recursos las universidades. Dice, eso debería asignársele al MICIT, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología debería de crear una especie de fondos concursables para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de conocimiento en ciencias y tecnología, y que entonces las universidades concursen por ese dinero sobre el mérito de propuestas específicas, ¿verdad? Y entonces ahí se empieza a redireccionar la inversión hacia las áreas que el país desea, necesita, quiere e implora nuevamente en el pleno siglo XXI. Eso es un poco lo que yo quería decir, ¿verdad? Bueno, hasta ahora empezó a funcionar el micrófono. Esto es un poco lo que yo quería decir. Creo que, bueno, algo de lo que casi no hemos hablado es, bueno, voy a dedicarle unos minuticos, de cómo se usa la plata en las universidades, ¿verdad? Es que usted tiene que ahora ya se me olvidó cuáles eran, la nacional y yo creo que el tecnológico, o tal vez es la UTN, pagan anualidades del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usted, por ser empleado de la universidad, solo por arrancarle 365 hojas al calendario, al almanaque, decíamos en nuestra época, ¿verdad? Usted le arranca, es que cuando yo era joven había unos almanaques que se pegaban en la pared y literalmente tenían 365 hojas. Entonces uno llegaba en la mañana a la oficina y arrancaba la hoja, y entonces la que seguía decía, yo soy 4 de septiembre. Entonces tenía un 4 rojo grandote y abajo el nombre del mes. Entonces uno siempre estaba ubicado. No había internet para meterse a ver qué día era o qué hora era, ¿verdad? Y entonces por arrancarle las 365 hojas al almanaque, a usted le da un aumento del 5% todos los años. Pero eso es además del aumento de inflación. Y eso es además de otro montón de pluses y beneficios que dan las universidades y en general el sector público costarricense. En la Universidad de Costa Rica estaban dando, si no me equivoco, el 5,5%. Entonces tuvieron la genial idea de que eso sonaba muy feo. ¡Qué barbaridad! Los pluses en la mayoría de las instituciones andan en el orden de 1,94 a 2,54, una cosa así por el estilo. ¡Qué feo suena que la Universidad de Costa Rica esté dando el 5,5! Entonces lo modificaron hace unos años. Y la modificación fue muy curiosa porque el 5% se calcula sobre su salario base. Ellos dijeron, no, ahora va a ser el 3,75. ¡Wow! Maravilloso. Sigue siendo mucho, pero es menos. No, pero era el 3,75 de su remuneración total. O sea que si usted recibe puntos por carrera profesional, ¿qué quiere decir puntos por carrera profesional? Si usted tiene una maestría le dan X puntos. Si usted tiene un doctorado le dan más puntos. Si usted solo tiene una licenciatura le dan menos puntos. Perdón, pero si usted es profesor universitario mínimo debería tener una maestría, preferiblemente un doctorado, y si lo contrataron con esos requisitos, a usted no hay que darle más puntos por ser lo que ya debió ser cuando lo contrataron, ¿verdad? Prohibición. ¿Qué es prohibición? Yo lo voy a contratar a usted y le voy a dar un plus para que no trabaje en ningún otro lugar. ¿Y a mí qué me importa si usted trabaja en otro lugar? Usted tiene unas obligaciones que cumplir aquí, siempre y cuando las cumpla, vaya con su tiempo lo que se le pegue la gana. O sea, ¿acaso no sería magnífico que un profesor del tecnológico simultáneamente esté trabajando en Ford, en investigación de automatización de vehículos autónomos? ¿No sería de muchísimo más provecho para el estudiante que ese profesor tenga esa experiencia práctica? Entonces, ¿por qué le tengo que pagar para que no trabaje en ningún otro lugar? Eso es fomentar la vagancia, fomentar la mediocridad. Bueno, pero entonces en la UCR le pagan a usted el 3,75, no sobre el salario base, sino sobre su salario base, más todas las demás babosadas que le agregan. Que la carrera profesional, que los pasos académicos, y no sé, realmente es incomprensible, ¿verdad?
En la Universidad de Costa Rica crearon una plaza para colocar a la hija del rector. Absolutamente ilegal. En cualquier otra institución del país le hubieran abierto un procedimiento al rector y lo hubieran echado. Y cuidado si no hubiera tenido que ir a enfrentar un juicio por peculado, ¿verdad? No, pero en la Universidad de Costa Rica tienen un sistema, y me imagino que en las demás también, un sistema tan peculiar que el rector es el jerarca máximo. Entonces el consejo universitario no tiene potestad de abrirle una investigación al rector. Entonces el rector hace lo que se le pega la gana. Y entonces a la hija del rector la colocaron en un puesto para el cual no cumplían los requisitos. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es, sí hay mucho desperdicio en las universidades, sí hay mucho abuso en las universidades. Y sí hay una total y absoluta falta de solidaridad con el resto de los estudiantes del país, con los que ni siquiera logran llegar a las universidades, en la asignación de recursos que se están haciendo por la vía del FES. Hace unas semanas me invitaron a dar una charla en la Universidad Nacional, hasta olía a azufre cuando caminaba yo por los pasillos, ¿verdad? Y era yo el que despedía el olor a azufre, ¿verdad? Y una persona que trabaja en la universidad, muy amablemente, porque sí, muy respetuosamente, me dio algunas estadísticas de cómo la Universidad Nacional está promoviendo la incorporación de estudiantes de zonas urbano-marginales, de zonas rurales, que no son las regiones tradicionales de donde vienen los estudiantes universitarios, ¿verdad? Y entonces cómo esto es promotor de una mayor inclusión social y de una mayor igualdad. Y tiene toda la razón. Digo, pero ¿y qué estamos haciendo con los que ni siquiera llegan a la universidad? Si es que en Costa Rica solo el 30% de los estudiantes están terminando la secundaria. Y ojo, no confundamos terminar secundaria con tener bachillerato. De ese 30%, no todos se presentan a bachillerato, pero de los que se presentan a bachillerato, solo como 2/3 partes aprueban el bachillerato. Y lo aprueban con curvas y otro montón de carambadas. Y entonces los que llegan a las universidades son realmente unos pocos muy privilegiados. Entonces, si queremos empezar a resolver los problemas de este país, tenemos que perderle temor a discutir estas cosas. ¿Cuál es la mejor asignación de los recursos públicos en educación en Costa Rica? ¿Es la que tenemos hoy en día? ¿Tenemos que volver a congelar en el tiempo por los próximos 30 años, volver a congelar esta imagen en el tiempo? ¿O nos vamos a atrever a empezar a poner a las universidades a competir para que el tamaño relativo de las universidades varíe dependiendo de la oferta educativa de las universidades? Con ese pensamiento los dejo. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Sí. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Perdón. ¿Vamos a pasar primero a la sesión de preguntas acá o vamos a primero leer las preguntas en...? Vamos a hacer un par de preguntas de las que nos enviaron y luego pasamos a poner las preguntas acá. Por acá, bueno, una de las preguntas que nos hacen es que dicen que el presidente Alvarado mencionó la opción de que históricamente la Fundatec, Fundevin y la UNA trabajan a la sombra por eso, y que si hay como algún aporte sobre las figuras y el potencial que podría estar generando, que podría estar para generar ingresos en las universidades públicas bajo la figura que tienen estas fundaciones dentro de las universidades. Lamentablemente no soy un gran conocedor de cómo funcionan estas fundaciones. Mi experiencia como funcionario público, como funcionario público hace 20 años, ¿verdad? O más bien hace 20 años que dejé de ser funcionario público, es que las fundaciones servían para que las universidades hicieran carambadas que no estaban autorizadas a hacer bajo las leyes propias que rigen las universidades, ¿verdad? Por ejemplo, siendo yo viceministro de Transportes, hicimos una licitación de placas de taxis ordenada por ley, ¿verdad? Y entonces contratamos, queríamos que un ente externo, independiente, incuestionable, hiciera la apertura de ofertas y la evaluación de las ofertas,
Y entonces contratamos a la Fundación del Tecnológico. Y aquí hicieron, de hecho aquí diseñaron el formulario, era de aquellos formularios que uno tenía que llenar bolitas y después los metían en una lectora óptica y automáticamente calificaba las ofertas, ¿verdad? Entonces aquí en el tecnológico lo hicieron, ¿verdad? Generó recursos, sí, generó recursos. Ese es el tipo de investigación que va a hacer que la sociedad costarricense tenga un salto cuántico hacia un nuevo nivel de desarrollo, ¿no? Ahora, el concepto de las fundaciones aliadas con las universidades no solo existe en Costa Rica, existe en todas partes, nada más que habría que revisar qué están haciendo aquí y qué podrían hacer para promover otras cosas. Yo mencionaba el otro día en una conversación que yo estuve el año pasado en Israel y visité varias universidades. Todas las universidades tienen lo que allá llaman un Technology Transfer Unit, una tecnología de transferencia tecnológica. Y es donde llegan las empresas a decir, mire, yo necesito un equipo científico que me ayude a desarrollar. Yo aquí tengo un concepto, tengo la ciencia básica, yo sé que esto es factible y además tengo los estudios de mercado y yo sé que esto va a ser un buen producto, pero no tengo la capacidad científica para desarrollarlo. Quiero contratar a la universidad para que me lo haga. Entonces, la unidad de transferencia tecnológica sabe cuál departamento de la universidad o cuál equipo de ese departamento puede hacer esa investigación, negocia, establece un precio por... Pero también el Technology Transfer Unit agarra los proyectos que han desarrollado los académicos en la universidad y los ponen en venta, o sea, los mercadean, ¿verdad? Y entonces con eso recaudan fondos importantes para continuar con la labor de investigación. Bueno, otra de las preguntas que nos envían dice que si el modelo del FES tiene algún homólogo internacional o si existe algún modelo de universidad pública en otros países que sea más exitoso que el del FES y que sea posible implementarlo en Costa Rica. Sí, un modelo como el del FES yo no conozco ninguno otro y de hecho leyendo ese informe que les comentaba del Korean Development Institute, ellos dicen el sistema de Costa Rica es único, ¿verdad? Me imagino que ellos con mayor conocimiento de causa, un sistema que fomente el estancamiento en el tiempo de la educación no creo que haya en muchas partes del mundo, ¿verdad? Claro que hay modelos de educación pública exitosa en prácticamente todos los países de Europa. Vamos a ver Alemania, vamos a ver los países escandinavos. También, bueno, mencioné Israel. Las universidades en Israel son prácticamente todas estatales. Hay unas universidades privadas pequeñas y usualmente tienen alianzas con las universidades estatales en temas que las universidades estatales por algún motivo no manejan bien, ¿verdad? Entonces aparecen universidades de nicho, pero prácticamente toda la educación es estatal. Corea es un buen ejemplo, ¿verdad? Y Corea, entre las recomendaciones que ellos hacen, una que a mí me parece que es un poco utópica, porque sería crear una nueva universidad, pero Corea creó, allá por los años 80, o 70, como parte de una estrategia nacional de desarrollo basado en la tecnología, crearon una universidad, se llama el KAIST, a ver si ahora me acuerdo, Korean Advanced Institute for Science and Technology. Creo que era Advanced. Bueno, el Instituto Avanzado, qué sé yo, para Ciencia y Tecnología de Corea. Entonces ellos recomiendan hacer algo similar en Costa Rica, crear otra universidad estatal más y no meterla en el FES y financiarla a punta de proyectos de desarrollo de investigación en ciencia y tecnología. Yo creo que sería mucho más eficaz agarrar a una universidad como el Tecnológico, agarrar a la UTN y darles esa misión, en vez de andar creando más universidades, más carga a las finanzas públicas del país. Bueno, otra de las preguntas dice que ¿qué variable se podría considerar más importante para una repartición o distribución del FES, tomando en cuenta, digamos, la cantidad de estudiantes por universidad, lo que puede costar cada carrera universitaria o lo que podría generar cada estudiante en el país una vez graduado? Sí, eso me devuelve a esta filmina que acabo de volver a poner en
aquí arriba. Criterios, a ver, yo no creo que haya que definir el monto del FES por la cantidad de estudiantes que tiene la universidad, porque eso es volver otra vez a congelar el tamaño relativo de las universidades. Los criterios tienen que ver más con la pertinencia y la relevancia de la educación, la empleabilidad de las personas. Al final de cuentas, usted puede hacer, y se lo dice un economista que le pagan por hacer estudios de esta naturaleza, usted puede hacer todos los estudios que usted quiera acerca de cuánto le va a contribuir un estudiante de mecatrónica al país. Que si ese estudiante de mecatrónica sale de la universidad y no consigue empleo, pero ni empacando paquetes en el automercado, mi estudio es un montón de humo y un buen poco de paja. Entonces, al final de cuentas, lo que hay que ver es no cuánto creo yo que el estudiante va a aportar, es los estudiantes que salieron en los últimos 5 años de la universidad, qué tan rápido consiguieron trabajo, qué tan cercano a su área de estudios es el trabajo que tienen, cuál ha sido su carrera profesional después de haberse graduado, cuánto están ganando, cuánto por encima del promedio de la sociedad están ganando, etc. Porque es mejor ver los resultados reales que no las proyecciones que dependen de supuestos. Los economistas somos especialistas en inventar supuestos, ¿verdad? Pero si no la pegamos con los supuestos, pues entonces esos estudios no sirven para nada. Bueno, y para finalizar con esta ronda de preguntas, ¿qué considera el aumento del 19% que se hizo en el primer año del gobierno del señor Guillermo Solís cuando la inflación, si acaso, rondaba el 2%? Pienso que, como casi todo lo que se hizo en esos 4 años de gobierno, fue una enorme irresponsabilidad, casi a nivel criminal, ¿verdad? Para un país con una situación fiscal que ya desde entonces venía mal, que ya desde entonces era muy preocupante, dar un aumento del 19% cuando la inflación se proyectaba en 3% y la inflación real terminó siendo 0%, ¿verdad? Perdón, fue del 14% el aumento del FED, no del 19%. El 19% fue el aumento en el presupuesto nacional. Otra de las enormes irresponsabilidades del gobierno de Guillermo Solís. No había ningún motivo para dar ese 14%. Los rectores no estaban pidiendo el 14%. Simplemente un profesor universitario llegó a presidente de la República y dijo: aquí voy a aumentar el FES a lo que dé lugar, porque cuando yo regrese a mi puesto en la universidad, así va a haber mejorado mi remuneración. Porque además, cuando uno ve en qué se ha gastado el dinero que se ha invertido en educación en Costa Rica, no tengo cifras de la educación universitaria, pero sí cifras de la educación primaria y secundaria. 3/4 partes del incremento del 4 al 8% del PIB se fue en remuneraciones, 3/4 partes, dejando apenas un 1% del PIB para nueva infraestructura, para desarrollo de programas educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que dije no tengo cifras, me recordé de lo que quería decir en algún momento cuando estaba pegado en esta filmina. Parte importantísima de esto es que las universidades empiecen a publicar estos datos. Que los publiquen, que se los enseñen a los estudiantes, que se los enseñen a los estudiantes prospectivos, que se los enseñen a los empleadores, que se los enseñen a los potenciales financiadores de la investigación. Las estadísticas de empleabilidad, de todo lo que les dije anteriormente, cuánto ganan los estudiantes, qué tan fácil encuentran trabajo, cuánto tiempo pasan sin trabajo desde que se gradúan, cuánto ganan por encima del promedio de la sociedad costarricense, etc. Porque son cifras que indican si hay o no hay calidad en esa universidad, si están mejorando o no están mejorando las cosas, le permite a los estudiantes escoger mejor en cuál universidad estudiar, y entonces fomenta esa competencia entre las universidades que redundaría en beneficios para todos. Bueno, para pasar la ronda de preguntas, entonces si alguno tiene como alguna consulta o duda, sería externa, por favor levante la mano. Empezamos con José. Bueno, ahora que se publicó recientemente el estado de la educación, a lo que tengo entendido es como uno de los momentos más críticos en nuestra
magnífica pregunta. Para empezar, eso que dice usted de Chile es cierto, y es cierto no solo de Chile. Cuando usted va a ver la inversión per cápita en los países orientales, que son hoy en día los que están como creciendo más, Hong Kong, Singapur, qué sé yo, que están creciendo más, que están emergiendo en el escenario internacional como desarrolladores de tecnología, la misma Corea, su inversión como porcentaje del PIB es menor que la de Costa Rica. Y todavía hay académicos en mi alma mater, se me olvidó mencionarles, yo soy graduado de la Universidad de Costa Rica, yo no soy enemigo de la educación pública, simple y sencillamente me gusta cuestionar las cosas, porque usualmente cuando las cuestiono encuentro que hay cosas que se pueden mejorar. Hay académicos en mi alma mater y hay opinadores en las páginas de opinión de los periódicos que dicen que no se puede comparar el porcentaje del PIB, porque si usted ve en Suecia, ellos invierten, las cifras las voy a intentar porque no me las sé de memoria, ellos invierten $10,000 por estudiante al año y nosotros invertimos 5,000. Perdón, pero ¿y la comparación del costo de la vida relativo? ¿A dónde la dejó? Digo, es que si la calidad de vida es tanto superior en los países nórdicos y si la calidad de los servicios públicos es tanto superior en los países nórdicos y si la calefacción es tan cara porque pasan 9 meses en invierno, todo lo que usted quiera, la vida es más cara en esos lugares, entonces es lógico que un profesor gane más. Y entonces usted no puede comparar los $10,000 que se invierten por estudiante allá con los 5,000 que se invierten acá, si no los relativiza de alguna manera, ¿verdad? Y yendo a la parte específica de la pregunta, ¿qué tan lejos está la educación secundaria de la universitaria? Creo que muy lejos. Creo que en secundaria es donde más estamos fallando, es donde más estudiantes estamos perdiendo. Hay un artículo que yo escribí, que les recomiendo buscarlo, que se llamaba algo así como La tragedia de 70,000 niños costarricenses, donde lo que hice fue agarrar una cohorte de estudiantes que empezó primer grado, ahora no recuerdo en qué año, digamos que en el 2005, y seguirlo a lo largo de los 11 años, 12 años para la educación técnica, 11 para la educación académica, y ver cuántos de esos estudiantes que habían empezado la escuela en el 2005 terminaron los estudios en los 11 años, y cuántos hicieron bachillerato y cuántos todo eso. De ahí salen esas cifras que yo había mencionado de que el 30%, solo el 30% de los estudiantes que empiezan primer grado terminan la secundaria, y de ese 30% que termina la secundaria, probablemente alrededor de la mitad sacan el bachillerato, ¿verdad? Entonces, en educación secundaria es probablemente donde más estamos fallando, es donde peor tenemos índices de cobertura, donde peor tenemos índices de retención, es donde mayor es la deserción estudiantil, y donde menos pertinente es la educación, porque los estudiantes que llegan a la universidad, que son the chosen few, ¿verdad? Los poquitos privilegiados que recibieron una educación un poquito mejor, aún así entran a la universidad y tienen un shock, digamos, cultural enorme, porque lo que recibieron en las escuelas, a menos de que usted haya estudiado en un colegio científico o en algunos colegios privados, la educación que usted recibió en la escuela no le alcanza para el primer año de la universidad. Bueno, Alejandro. Perfecto. Bueno, mi pregunta es la siguiente, también con respecto a la educación que tenemos en Costa Rica con respecto al FES. Lo hago porque ahora con la charla que tuvimos, hace unos días, Sofía Guillén, economista, bueno, ella dice que es economista, salió diciendo que Carlos Alvarado estaba acabando con el Estado Social de Derecho, valga la redundancia, que es del mismo PAC, diciendo que cuando le mandó a decir a las universidades que ellos tenían que generar sus propios recursos, o parte de, además de lo que reciben de las transferencias. Pero es que resulta que si uno ve el patrón de gasto que tiene cada una de las universidades por sí sola, uno se va a dar cuenta que va a llegar un momento en donde el FES no les va a alcanzar para cubrir sus gastos, al menos en gasto corriente. Entonces, si eso llega a pasar, ¿qué ocurriría o qué piensa usted que puede ocurrir con el modelo de las universidades actuales, con el modelo de educación superior que tienen? Si no se puede corregir, si no se corrige ya el problema que tiene con el FES.
Bueno, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, y menciono la Universidad de Costa Rica porque uno pasa muy pendiente de lo que publica, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, que es probablemente el instituto más serio de investigación económica que hay en el país. En la Universidad de Costa Rica hay estudios que demuestran que las finanzas universitarias no son sostenibles. No son sostenibles porque crece, que es el mismo problema que hay en todo el sector público. El crecimiento del gasto es casi que exponencial, ¿verdad? Y en buena medida por los pluses salariales, ¿verdad? Y la cantidad de recursos disponibles es limitada. Lo que pasa es que actúan como que si fuera ilimitada. Los rectores actúan como que si no hubiera, o sea, como que si estuviera pidiéndole plata a un barril sin fondo, donde aumenté mis gastos, entonces voy y le digo al gobierno, tiene que aumentarme más el FES, en vez de estar pensando en cómo hacer para racionalizar y optimizar, sobre todo, optimizar la inversión que se hace en las universidades, de manera que genere los resultados más positivos posibles. Sí, ciertamente las finanzas universitarias son insostenibles al ritmo de crecimiento del gasto actual, y sobre todo en un entorno de una situación fiscal muy apretada que tiene el país, que no va a poder seguir viendo crecimientos del 14% anual en el FES, porque simple y sencillamente no da para tanto. Así que, ¿qué va a pasar? Yo no puedo predecir qué va a pasar, pero sí podría pasar que el sistema llegue a un punto de quiebre donde el gobierno tendrá que decir, bueno, salados, pues, no puedo cumplir con mi palabra del 1,5% del PIB, les voy a asignar menos, o incluso una situación, asumiendo que la situación fiscal se agrave aún más, que el Estado básicamente quiebre y diga, no puedo hacerle frente a mis gastos, no puedo pagar pensiones, no puedo pagar asistencia social, no puedo pagarles a las universidades, tengo que empezar a escoger a dónde recorto, y creo que antes que recortarle los recursos a la gente pobre, habría que recortarle los recursos a las universidades, que sirven en su mayoría a un público de clase media alta para arriba, ¿verdad? Lamentablemente. No sé si lo había dicho, pero el porcentaje autogenerado también contempla como los derechos de estudio y la matrícula, y que sí también, bueno, el TEC está explorando la posibilidad de cobrar más por matrícula a las personas que tienen mayor ingreso, y quería saber su opinión sobre eso. Sí, los ingresos autogenerados incluyen todo eso. Y con respecto a cobrar más, dependiendo del poder adquisitivo de las personas, en principio suena como una buena idea. Yo creo que una persona que estudió toda su vida en un colegio privado y que los papás gastaban 400, 500 dólares al mes o 600, 800 en esa educación, entra a una universidad estatal donde paga, no sé si 300 dólares al año, ¿verdad? Podrían contribuir un poquito más, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, usted no quiere terminar ahuyentando a esos estudiantes, ¿verdad? Es que también aquí la gente que propone ese tipo de cosas piensa que el estudiante es un barril sin fondo, otro barril sin fondo, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, si a usted aquí de pronto le llaman y le dicen, mire, es que nos enteramos que su papá tiene una empresa, y qué sé yo, y a usted le vamos a cobrar $15,000 de matrícula al año, bueno, por $15,000 de matrícula usted se va perfectamente a Europa, a alguna universidad, digo, va a tener otro montón de gastos incidentales, vivienda, etcétera, 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 pero perfectamente usted encuentra una universidad que le cuesta 15,000, por lo menos 15,000 euros en Europa y con mayor prestigio, lo que sea, ¿verdad? Entonces, si va a terminar eso expulsando a los estudiantes, es un disparo en el pie. ¿Otra pregunta? Una. Como he visto, he hablado de qué pasaría si no se corrigiera esta situación justo ahora. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría si se corrigiera justo ahora? Me refiero, empezar a hacer las universidades que produzcan sus propios ingresos. El hecho es, si se hiciera justo ahora, ¿cuáles implicaciones tendría? Tal vez no sería
ya en un principio, pero futuro sí, ¿y qué pasaría si fuera en un principio viable? Existe, digamos, en el mundo de los negocios un concepto que es el de echar plata buena sobre mala. Entonces, cuando usted tiene un negocio quebrado y viene la junta directiva y le pide a los accionistas que capitalicen la empresa, pero si no hay un plan para rescatar a la empresa, si es simplemente capitalizarla para maquillar los estados financieros, para sobrevivir otro año más, el inversionista dice, a mí no me interesa echar plata buena sobre la mala. Si no hay un plan remedial, esto no sirve, y el plan remedial tiene que ser creíble. Ciertamente, si usted empieza hoy con esos cambios, no le va a generar recursos en el corto plazo, porque ningún programa de investigación, para empezar, hay que ver que las universidades tengan al personal capaz de hacer el tipo de investigación que se necesita. Aquí en el tecnológico yo sé que lo hay. Yo visité el otro día el laboratorio aeroespacial, como se llame, el que puso el satélite en órbita, y realmente hacen trabajo de punta. Oye, me lo explicaron todo y yo soy tan limitado tecnológicamente que no puedo repetir qué es lo que hacen, pero hacen trabajo de punta, están haciendo un trabajo muy importante, están haciendo investigación relevante, están recogiendo datos climáticos de un satélite que pasa dándole vueltas al mundo y cada vez que pasa por Costa Rica captura datos, ¿verdad? Y esto sirve para la agricultura, esto sirve para prevención de desastres, sirve para un montón de cosas, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántos de esos hay en las universidades que puedan empezar a desarrollar proyectos de investigación con potencial de generar ingresos? En el corto plazo es prácticamente imposible. Ahora, si usted tiene ese plan remedial, y entonces ahí si usted va y dice, mire, ya no vamos a pagar pluses, ahora vamos a pagarle a los profesores dependiendo del desempeño de sus investigaciones, de los resultados, etc. Hay un salario básico bueno, pero si usted quiere ganar más, produzca investigación que genere, etc. Pero ese plan, estando en su lugar, entonces vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena ir a pedir un crédito internacional para financiar la transición a sabiendas de que después esto va a generar réditos. Hoy en día ir a pedir plata para rescatar a las universidades es botar la plata a la basura. No le puedo dar una respuesta más específica, lamentablemente. Gracias. ¿Una otra consulta, duda? Bueno, yo quisiera como comentar, opinar un poco acerca de la parte de lo que es generar recursos como tal de las universidades, porque bueno, no sé exactamente cómo funciona en las otras universidades públicas, pero acá en el tecnológico existe la particularidad de que cuando escuelas o instancias tratan de generar esos recursos, la universidad lo que hace es más bien decirle, como usted genera sus recursos, no le ayudo. Se cierra, por ejemplo, mucho a lo que es negar investigaciones porque considera que es mejor abrir o darle apertura a instancias que no tienen capacidad de generar recursos por diferentes razones, pero la pregunta es si más bien esta política es correcta o más bien ata de manos a que las escuelas, perdón por la palabra, se vuelvan mantenidas por la misma institución, porque sería más bien, o yo pensaría que sería más idóneo reforzar de la mano, complementar con un FES justo o equitativo entre las instancias, más bien complementando el soporte de ingresos que puedan tener por sí solas las escuelas o áreas que existen, al menos dentro del tecnológico, que son las que puedo mencionar en este momento. Entonces, esa reestructuración que podría venir a darse en un FES sería reestructurarla hacia precisamente complementar ese desarrollo de investigación, de tecnología y de otras instancias, o sería necesario mantener esta figura en la cual, como no puede hacerlo solo, solo le doy dinero a estas instancias. Muy buena pregunta y
con esta termino porque tengo un compromiso a las 5:30. Me tengo que ir en unos minutos, pero lo primero que tienen que hacer las universidades es perderle el asco, porque no es miedo, perderle el asco a hacer negocios. Quiero ser muy claro, yo no creo que la educación deba de ser vista como un negocio en el sentido tradicional de un negocio donde yo me fijo al final en lo que está debajo de la línea del estado contable, ¿verdad? El bottom line, que llaman en inglés. Porque no se trata de hacer universidades que se ponen a generar una barbaridad de plata, como no se trataba de que los bancos públicos fueran bancos que producían ganancias enormes todos los años, pues se trataba de que los bancos públicos estaban para facilitar negocios para gente que de otra manera no lo podía hacer, ¿verdad? Entonces, yo no creo que las universidades hay que convertirlas en unidades comerciales, pero sí tiene que ser visto como un negocio donde el bottom line tiene que ver con retorno social de la inversión. Por eso todo esto que yo decía de ¿cómo se llama? De que los criterios de pertinencia y relevancia, etc. El retorno social va a ser mayor cuando sus estudiantes encuentren trabajo fácilmente en industrias de punta donde se pagan mejores salarios, ¿verdad? El retorno social va a ser mayor cuando usted pueda desarrollar conocimientos y tecnologías que tienen aplicaciones prácticas, por ejemplo, pero no solo aplicaciones prácticas, el desarrollo teórico sigue siendo importante. La tecnología del futuro depende de desarrollos científicos que se están haciendo hoy, que no necesariamente hoy se les ve la utilidad práctica, ¿verdad? Pero entonces usted tiene que tener un cóctel de investigación donde tiene diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Si usted castiga a las unidades que son capaces de generar recursos, no dándoles recursos, entonces lo que está es mandando una señal diciendo no haga investigación que genere recursos, porque no hay nada más fácil que recibir un cheque al final de mes, como que si uno fuera hijo de papi lo mantiene, ¿verdad? Quiero contar una anécdota. Yo estudié aquí en la Universidad de Costa Rica, después me conseguí una beca Fulbright y me fui a estudiar a University of Illinois en Estados Unidos. Y cuando yo estudié allá, yo llegué en 1991 a la universidad, toda la parte sur del campus estaba dedicada a agricultura. Entonces yo vivía al sur del campus, entonces yo para llegar a clases venía en bicicleta entre maizales y trigales y granjas de ovejas y granjas de pollos y granjas de chanchos. Entonces había zonas donde olía muy rico y zonas donde olía muy feo, y como yo iba en bicicleta olía todo, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Con el paso del tiempo la investigación agrícola se fue mutando, ¿verdad? Y ya es mucho más técnica, ya no es tener grandes extensiones de tierra sembrada con una semilla aquí, con la otra semilla, ya a ver cuál de las dos pega mejor, porque ya eso se hace en un laboratorio, ¿verdad? La última vez que yo fui a la universidad a visitar, que habrá sido hace unos 3 o 4 años, prácticamente toda la parte sur del campus se convirtió en un campus tecnológico, pero no un campus de unidades de la universidad. La parte tecnológica de la universidad curiosamente está en el norte del campus. Usted pasa por donde antes eran chancheras y polleras y todo eso, y ahora hay edificios de Google, de Yahoo, de Facebook, de diferentes compañías que le alquilan a la universidad, contratan a estudiantes de la universidad, financian proyectos de investigación en la universidad y hacen también su propia investigación ahí, ¿verdad? Y para ellos tiene sentido ir a instalarse en un campus universitario porque es donde encuentran la mano de obra capacitada que ellos necesitan. Bueno, la universidad ahí obtiene dinero de los alquileres, obtiene dinero de los royalties de la investigación, de absolutamente todo, ¿verdad? Entonces no hay que tenerle miedo, hay que perderle el asco a estas alianzas con la industria privada, porque al final de cuentas ellos son los que nos indican hacia dónde se está moviendo el mercado, y eso es lo que nos indica si la investigación es relevante o no es relevante. Así que ciertamente adoptar un modelo donde se castiga al que genera recursos es insensato, pero tampoco se puede cerrar uno a que cierta investigación que no genera rédito financiero
no por eso hay que dejar de financiarla. Nuevamente, si usted tuviera aquí un experto mundial en astrofísica y está investigando los confines del universo, y aquí tienen ¿cómo se llama? Un telescopio que ni en Palo Alto tienen y todo lo demás, bueno, puede ser que eso a usted no le produzca un retorno inmediatamente, pero le produce un retorno en prestigio, porque eso le ayuda a atraer científicos de calidad, etc. Entonces, hay diferentes criterios para evaluarlo. Pero si es que la investigación no va a producir réditos, porque a nadie le interesa, excepto para el que escribió esa tesis, que no se la va a leer ni el director de tesis, esa investigación no habría que financiar. Insisto, sí me tengo que ir. Les agradezco muchísimo nuevamente al Club de Economía la invitación, a ustedes por su paciencia y amabilidad. Y sigo siempre a sus órdenes. Ahí tienen, bueno, no sé por qué, ya no se ve, ¿verdad? Ahí tienen mis redes sociales, me pueden ubicar por ahí, y a las órdenes del club, en el momento que quieran, yo con todo gusto vengo a dar una nueva charla. Muchísimas gracias.